Hablamos del conocimiento es constante, entonces el crecimiento viene siendo también constante. Seguimos creciendo constante. Aprendiendo cada día. Aprendiendo cada día. Aprendiendo cada día, creciendo en conocimiento. Ese es el proceso de constante. Entonces, el conocimiento y el crecimiento nos llevan a el lugar donde ¿qué tenemos que hacer? Compartirlo. Ese es el llamado. Jesús es tan y tan bueno. Jesús es una experiencia tan gloriosa y tan de tan gran beneficio para nuestras vidas, que es nuestro llamado, es nuestra comisión, y vamos a ver esto, es nuestra comisión de que hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. De la misma forma que recibimos las buenas nuevas de salvación, hemos sido llamados a compartirlas con otros. ¿Ok? So, me puse a hacer un word search y me puse a buscar. And I put this together. Son 29, 30 versos que hablan específicamente del proceso de compartir. Y en diferentes formas. Algunos están en el Antiguo Testamento, son varios, pero la mayoría de ellos están en el Nuevo Testamento. ¿Alguien podría darme una hipótesis, una teoría por qué la mayoría de estos versos están en el Nuevo Testamento, aunque hay algunos en el Antiguo? ¿Por qué la mayoría de estos están en el Nuevo Testamento? ¿Qué? Go ahead. Como dijiste, fue un mandato que eso nos deja. Ok. Porque no vivimos bajo la ley, ya vivimos bajo la gracia. Ok. Porque los que escribieron el Nuevo Testamento sabían quién era él. Uh-huh. Tony? Porque era para los gentiles. Not so much, but yes. Okay. Karen? Jesús habló mucho de eso, de cómo conocer al Padre, porque Él ya ha venido aquí, y que dice, si me conocen a mí, lo conocen a Él, por las características y todo lo que Él enseñó. Okay. Estando aquí. ¿Qué hace el Antiguo Testamento? What does it point to? ¿A qué apunta el Antiguo Testamento? A Jesús. ¿Cuándo llega Jesús? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Y entonces a eso añádele la comisión de Jesús, ir y hacer discípulos. Entonces pues ya el que había sido prometido ha llegado. So go out there and share this. Comparte esto con la gente. ¿Ok? So vamos a ver. Y hay algunas referencias. There's some papers there if you want to grab them. Hay algunas referencias en el Antiguo Testamento que nos llaman, pero la mayoría de estas instrucciones las encontramos en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y como hemos dicho en otras ocasiones, en cuanto a nuestra doctrina, en nuestra formación, en nuestra estructura, nosotros por razón de quiénes somos, que no somos judíos y que creemos en Jesucristo, tenemos que recibir toda la fundación de nuestra doctrina del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito a nosotros. El Antiguo Testamento está hablando una historia de un pueblo de Israel. Nosotros somos adoptados a la familia de Cristo, pero no somos el pueblo de Israel. Somos, como dijo Tony, los gentiles que hemos sido recibidos, adoptados por medio del sacrificio de Jesús, hemos sido adoptados como hijos. Pero el Antiguo Testamento está hablando. Ahora, ¿quiere decir que descartamos el Antiguo Testamento? Para nada. Recibimos la instrucción, recibimos todo de ahí y recibimos. Pero donde tenemos que tener cuidado es tratar de venir y decir como que los detalles de Levíticos y las 600 leyes que hay en Levíticos y todas estas cosas que aplican a nosotros, porque en verdad they don't. No nos aplican a nosotros y estaríamos errando, ¿is that right? Lo dije bien, errando, cometiendo un error, tratando de decir que tendremos que aplicar, porque entonces ese es el otro problema. Si vas a aplicar uno, tienes que aplicarlos todos. You can't pick and choose. Okay? So you have to either take it all
Pero como les he dicho, I'll be with you in a second, Karen. Pero como he dicho, todo lo que es de suma importancia para nosotros, que está en el Antiguo Testamento, alguien en el Nuevo Testamento lo repite y lo aplica a nosotros anyway. Okay? So we don't lose out on anything. Yes, Karen. Okay. All right. So let's keep going with where we at. Okay. Comenzamos. So lo dividimos en cinco o seis secciones, porque I kept adding, en 6 secciones. Y está dividido. La primera es el mandato, y el segundo es la urgencia y la responsabilidad, y el método, la invitación y el poder que nos sostiene, que es bien clave para el 6. Okay. So en el primero, and we're not going to go through all of them, porque no tenemos toda la noche, y I want to try, I'm hoping que van a llegar más hermanos para que hagamos un ejercicio que quiero hacer hoy. Pero vamos a ir al mandato, y el primero, que es el bien clave, es Mateo 28, del 19 al 20. Ok, Annette, los postreros serán primero. Go ahead and read. Right there. Yep. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les ha dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Amen. Ok. Estos versos, Mateo 28, 19 y 20, comúnmente se conoce como la Gran Comisión. ¿Ok? Hemos estado hablando en Efesios y estudiando Efesios all of this time. Hemos hablado que nuestro tema es manos a la obra, de Ageo, y aplicando de Ageo 2.4, y en el libro de Efesios hemos dicho en múltiples ocasiones que Efesios se convierte como en un manual de instrucción, y que hemos estado estudiando Efesios como un bootcamp para prepararnos para el trabajo que Dios tiene para nosotros, manos a la obra. So, es apropiado que continuemos con el tema ese de military y de training y de bootcamp con esto. Es una comisión. Y Mateo 28, 19 y 20 es bien distinto a los otros, porque Jesús da otros mandatos, instrucciones a través de su tiempo, de sus 3 años de ministerio. Pero la Gran Comisión tiene una connotación más con más poder y con más fuerza, y como que es non-negotiable. Okay, no es negociable la Gran Comisión. If you go, si vas al 18, les di el 19 y 20, pero si vas ven el verso 18, dice: Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. So, cuando él dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, y hay que enséñenle y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo está diciendo de una posición de ¿qué? De autoridad. Hey, I'm the boss here. Okay, yo soy el jefe, yo soy el Hijo de Dios. A mí se me ha dado la autoridad para decirle a ustedes que hagan ¿qué? Lo que yo les he mandado. ¿Qué? Vayan, hagan discípulos ¿de quién? De todas las naciones. There's no exceptions. Get out there. Talk about me. Compartan las buenas nuevas de salvación. Déjenle saber al mundo que está perdido y necesitan recibirme, necesitan aceptarme como su Salvador. Y los lleva entonces bautizándolos ¿qué? ¿Por qué bautizarlos? Sí, pero en el nombre del Padre y del Hijo, pero ¿por qué bautizarlo? Porque el bautismo en agua es el acto de público que tú le dejas saber al mundo que tú has aceptado a Jesucristo. Porque cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, es un acto interno. Lo recibes en tu corazón. Y porque se recibe y en la mente. Porque el corazón ¿cómo es que dice? Porque en el corazón y la mente y se confiesa. Es un proceso interno. Pero el bautismo es una
expresión externa, que todo el mundo vea que sí, yo creo que Jesús es el Rey, es mi Salvador, murió en la cruz y resucitó, y al tercer día yo estaré sentado al trono. I believe all of this, and this is, how do I believe this here? Con lo importante que nosotros vemos que la membresía en una iglesia no se compara al bautismo. El bautismo es un punto clave. Entonces, en 20 dice, entonces, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos, right? Que es, dentro de el contexto de nuestra declaración de misión y visión, enseña a los discípulos a crecer como tú estás creciendo. ¿Ok? Que tengan, que estoy con ustedes hasta siempre, hasta el fin de los tiempos. Ok, tenemos la certeza de que Él está con nosotros. And then the whole cycle starts all over again and it goes back to the beginning. Ok, los que reciben, comparten. Y los que comparten, los que reciben lo que se compartió, conocen, crecen y lo comparten a otros. Y ese círculo continúa y seguirá hasta que Jesús vuelva por su iglesia. That's the goal. Por eso es que la Gran Comisión es tan importante, porque esa es la estructura y la herramienta que Jesucristo, el mandato que Jesucristo da para que su iglesia crezca aquí en la tierra. Y si nosotros no estamos ejerciendo en la Gran Comisión, estamos yéndonos en contra de la voluntad del Padre. No estamos haciendo lo que Él nos ha llamado. ¿Ok? Marcos 16:15. Marilyn. Y luego les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. ¿Ok? La buena noticia. Entonces, Hechos, Miriam, ay, que Dios la cuide. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Uh-huh. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, diciéndoles a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Okay. ¿Por qué Hechos y Hechos 1:8 y Mateo 28, 19, 20 van de mano en mano? Míralo. Sí, el hil y todo, pero al final, ¿qué es la promesa que Jesús hace? Lo pueden ver ahí, la última línea en el verso. Y tengan por seguro esto, ¿qué? Estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Pero, Hasta los lugares más lejanos de la no, pero recibirán poder cuando el Espíritu. La promesa que Jesús hace, y yo estaré con ustedes, con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esa promesa se hace realidad en la persona del Espíritu Santo. Porque nos dice que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en ti. Eres lleno del Espíritu Santo. La promesa que Jesús hace en Mateo 28, 19, de que de alguien va a estar con nosotros, que Él va a estar con nosotros, ¿okay? Se hace realidad aquí y dice, y son empoderados para cumplir ¿con qué? Con la misma comisión, con el mismo mandato que Jesús hace en Mateo 28 y hacen Hechos, porque dice lo mismo con palabras diferentes, pero dice lo mismo. Go, preach. ¿Ok? So ese es nuestro mandato. ¿Ok? El versículo 16, donde dice vayan por todo el mundo. Ahí el versículo usa una hipérbole. ¿Cuál? Marcos 16. El que más Ok, vayan, perdón, estoy mirando a Mateo en el iPad. Ok. Porque se supone que nosotros no podemos ir por todo el mundo literalmente predicando, pero tú le predicas a uno y
y tiene gozo en su corazón, le va a predicar al próximo. Sí. Y el próximo al próximo. Sí. Y el próximo al próximo, hasta abarcar mucha gente. Yep. Y esa es la idea. ¿Cómo? Exacto. Y ahí hay una this is a very annoying sticking point for Marilyn, para Marilyn y para mí, que nos encanta, porque have you noticed que ahora constantemente cuando están estos profetas que se paran y Dios te manda a las naciones, y entonces en la mente se nos mete en la cabeza que Dios nos manda a las naciones. It's like, okay, I need to go get a venture travel card, a credit card, because voy a estar viajando por el mundo predicando el evangelio. Pero, what's that? To pack your bags. Pero la realidad de esto es que nosotros vivimos en una nación donde las naciones literalmente están in our backyard, están aquí. No tienes que ir. Pero Dios no está mandando a todo el mundo a las naciones, porque si todo el mundo fuera a las naciones, entonces los que están aquí, ¿quién les va a predicar? los que están perdidos aquí, ¿quién les va a predicar? Let me tell you, el llamado ese de misionero, para ir eso es un llamado seriously special, ¿ok? Pero el punto es que tú puedes predicarle a las naciones prácticamente en tu trabajo, en Walmart, en supermercado. Anywhere you go, you're going to run into the world right here. Porque el mundo ha venido aquí a nosotros. Okay, so ese es el cumplimiento de esto. Y porque lo que Dios quiere es que nosotros ganemos almas para Cristo. La localización geográfica de esa alma no es tan importante. Puede estar aquí o puede estar en su país natal. El punto es que lo llevemos a Cristo. Okay, y entonces, let's be careful. Que no convirtamos eso en una excusa. Es que Dios me mandó a las naciones, pero yo no tengo los recursos para ir a las naciones, no voy a compartir las buenas nuevas de salvación. No, you're just interpreting this. Lo estás interpretando mal o sacándolo de contexto. No, porque predica donde tú estás. Porque si tú miras cuando Él vuelve, cuando habla en Hechos 1, ¿dónde Él empieza? En Jerusalén, por toda Judea y en Samaria. Y después dice lo que Marcos dice, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Okay, but he says, start in your backyard. Comienza con tu vecino. Comienza con tu compañero de trabajo. Comienza local. Okay, ese es el llamado. I always used to dream of going to Africa. Okay. Preaching the word. Okay. And I was fascinated by that, but God brought Africans to me, Okay. and we share the word. Okay. I will tell you, him bringing to you here, the water's better. El ambiente está mejor que te lo traiga aquí. Dios en su misericordia te los trajo a ti. Yes. Yeah. Hace una semana estaba en el supermercado Walmart de la 1792 abajo, el grande. Estoy buscando un artículo y no lo encuentro. Y dije, la mejor forma de hacerlo es que consiga un empleado y que el empleado me diga dónde está. Me encuentro con una señora y le digo, ¿hablas español? Me dice, sí, hablo español, lo que no hablo es inglés. Y yo le digo, pues mira, yo necesito tal cosa. Y después me dice, mira, yo no sé por qué yo estoy aquí. Yo estaba desesperada buscando un trabajo. Y llené la aplicación de este lugar y me aceptaron. Y estoy aquí trabajando. Y yo le dije, pues mira, aprovecha la oportunidad. Dios te trajo aquí porque ella me confesó. Esto fue que Dios lo permitió. Y yo dije, pues aprovecha la oportunidad porque aquí viene mucha gente. Y tú tienes la oportunidad de hablarle. Quizás estás trabajando, no tienes que hacer mucho, no tienes que parar tu trabajo con 2 o 3 palabras que tú le digas. Y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y yo dije, bueno, la abracé, la felicité y seguí caminando. Pero la dejé allí pensando en esas palabras. Yeah. Que mucha gente va Claro que sí.
y hay oportunidad de hablar, aunque sea un segundo. Así es. Vamos a la sección número 2, la urgencia. Porque el tiempo apremia y las almas están en juego. I just remembered something I wanted to look up and I forgot. Porque vemos y dice, el tiempo apremia y las almas estarán en juego. Okay. Y cuando hablamos del tiempo apremia, siempre nos enfocamos en que Jesús va a volver por su iglesia. Entonces tiene los cínicos y dicen, sí, pero desde que Jesús se fue está diciendo que va a volver por su iglesia, han pasado 2000 años y pasa. Pero está lo que es el tiempo universal, el tiempo de Dios, pero está el tiempo personal, el tiempo de cada uno de nosotros como individuos, porque la palabra nos dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado un día para nacer, pero también se nos ha dado un día para morir. Okay, el tiempo se apremia es porque nosotros no sabemos cuánto tiempo le queda a la persona con quien tú estás hablando en el momento. Si Dios te pone a esa persona al frente y te, I'm not trying to be mórbido ni none of that, but you just don't know. You just don't know si esa persona que Dios te puso a tu frente es para que tú le ministres, porque él va a salir de ahí, va a tener él o ella va a tener un accidente y sus tiempos en la tierra y va a terminar. We don't know that. So el tiempo, está la urgencia de que sí, que viene, que Jesús va a volver por su iglesia y tenemos que estar listos para llegar. Pero está la urgencia de cada uno como individuo, que our clock is ticking, okay, y tenemos que alcanzar almas para Cristo porque no sabemos. No sabemos si es una persona con quien estamos hablando que está pasando por unas situaciones de depresión y unas situaciones horribles que necesitan salvación, y porque tú no le hablaste, la depresión le tomó el control y se quitó su propia vida. And God put you in that, te puso en esa posición, en ese lugar, para que tú le ministraras en ese momento, hicieras una diferencia en su vida. We just don't know. But we do know. What do we do know? Que we've been called to minister to them. Y está bien, sí, puede ser en tantas diferentes formas. I was working on some stuff and it's like es la idea de simplemente una sonrisa, a veces con una sonrisa, a veces con una palabra de consuelo, a veces con una palabra de ánimo. I was going to be just being nice or cordial. De que esta persona está acostumbrada a everybody's negative, everything lo está descartando, and you walk up to him and you smile and you say, hey, Jesus loves you. You a shock to their system. We don't know. But we do know that we've been called to do it. Okay? So, entonces, leímos ahí, y hay una urgencia, okay, de que tenemos que ir a alcanzar a otras personas. Y ahí están todos los versos, but we're not going to go through them all, okay? Entonces, tenemos una responsabilidad. ¿A quién le pertenece la misión? ¿Por dónde vamos? Sara. ¿A quién le pertenece la visión? Estamos en la página número 3. Vamos a leer todos estos. Hechos 8:4. Sara. Perdóname, Sara, dame un segundo para seguirlos en orden. Okay, Karen, you follow with Romanos. Deli, you okay to read? Segunda de Corintios. Raúl, you read Proverbios. And then Tony, you Isaiah. Okay? Y just go one through after the other. Dale, Sara, por favor. Pero los creyentes que se fueron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo podrán contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen,
Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo cuando les roguemos. Vuelvan a Dios. Los justos son como árboles que dan vida. Los sabios salvan vidas. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Amen. Remember what I was telling you before, que si es bien importante, se repite algo que en el Nuevo Testamento viene repetición. Pablo escribiendo porque las escrituras dicen. ¿Qué escrituras dice? You see it right there, Isaías 52:7. And if you read through the New Testament, vas a encontrar constantemente. Pablo does that a lot. Pablo se porque las escrituras dicen, he's making a reference. Peter talks a lot about, sin decir las escrituras dicen, pero cita mucho al Antiguo Testamento, hacen referencia. Jesús mismo constantemente haciendo referencia al Antiguo Testamento. Particularidades de esto aquí. Ok. ¿Has notado en esto? Podríamos ir y abrir en Corintios, abrir en las otras porciones bíblicas que habla de los dones y de las capacidades que Dios le da, el Espíritu Santo le da a la iglesia a individuos para la capacitación y la edificación de la iglesia. Y habla de los diferentes dones. En estos versos, ¿en algún momento habla de alguien específico? Dice, y el que tiene el don de evangelista. Y el que tiene la capacidad de predicar. Y a los maestros. No, right? Who's he talking to? Los creyentes. Ok. Está hablando. Así que, ¿quién somos? El somos ahí es plural. Somos. Podrías añadirle ahí, así que, entre paréntesis, todos somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de todos nosotros. Todos hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Do you see it? Okay. So, ese es el llamado y estamos claros que de nuevo volviendo a Mateo 28 que habla cuando Jesús habla les dijo a todos sus discípulos, ustedes que son discípulos vayan y hagan discípulos. Ahí él no está hablando de las distinciones. No llamó a Pedro y le dijo, mira, acuérdate, esto específicamente aplica a ti, porque acuérdate que yo te dije a ti que sobre tu declaración de fe voy a edificar mi iglesia. O le dijo a Pedro y a Juan, y cuál era el otro, los tres que estaban siempre con él. Hey, you guys are my inner circle. This is specifically to you. No, él está hablando con los discípulos. And by the way, cuando él está hablando con los discípulos, no está hablando con los 12 discípulos. En Mateo 28 está hablando con todos los discípulos que se han reunido para estar con él en ese momento al final que es su partida. ¿Ok? So, entendemos que la responsabilidad nos toca everybody. Annette. Yes. Oh, there is. The English Standard Version does have Annette's name in it, by the way. Okay. All right. So, tenemos la responsabilidad. Vamos al método. ¿Cómo compartimos? Es aquí donde nos estancamos a veces. I think we need to read these again. ¿Por dónde íbamos? Okay, Manasaida, Primera de Pedro 3:15. Then we swing back around. Annette, you guys 1 Corinthians. Marilyn, Colosenses. And Milka, Romanos 1:16. Okay, empieza Saida. La página 4, sección 4, Primera de Pedro 3:15. Se te hace más fácil si lo sacas del clipboard, yo creo. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes,
estén siempre preparados para dar una explicación. Okay, and I made a mistake there because I needed to bring the rest of that statement into it. Marilyn, Pastora, if you don't mind, can you grab your Bible real quick and find me 16? Porque ahí dice, esto debería ser 1 de Pedro 3, 15 y 16. Okay? So look it up. Es decir, que no podemos ir donde una persona a hablarle lo que no hemos aprendido antes, ¿no? Bueno, claro, porque por eso es el orden, conoce, crece y comparte. Okay. No. Okay, no, take your time. Okay. So before you go, while you find it, I'll break. Okay. Adoren. Here's the Primera de Pedro 3:15 is like, it's like a synopsis of conoce, crece y comparte. Watch. Que dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. ¿Qué es adorar como el Señor de su vida? Yeah, of course. How do you worship somebody that's the boss of your life? With everything you got. There you go. You do know. Okay. Si él es el que tiene dominio sobre tu vida, entonces tu vida, cuando dice adoren, ahí, okay, remember, let's not get stuck in wordplay. Cuando está hablando ahí de adorar, no es lo que hacemos el domingo en el servicio, okay, en los cánticos y los himnos. Cuando dice adoren, es vive tu vida en Cristo. Vive tu vida como que Cristo es el Señor de tu vida. Okay? Live your life like He's the boss of your life. Not just on Sunday when you come here, cuando vienes a la iglesia por 1 hora y media. Okay? Todos los días de la vida. Por eso es que hablamos, y tengo que seguir repitiéndolo, que la idea del servicio del domingo debería de, para nosotros que tenemos una relación con Él y estamos constantemente buscando su presencia, es para venir a celebrar la vida que tenemos en Él. Somos humanos y todos tenemos momentos de dificultad y todos momentos, we have brutal weeks y tenemos semanas difíciles y a veces no siempre llegamos con la misma energía, pero no debería de ser que todos los domingos tú llegas a la iglesia arrastrándote para que el servicio del domingo se convierta en life support. Para restaurarte, para entonces seguir. Debería de llegar a un punto que tu crecimiento es tal que el domingo se convierte en la celebración de la vida que tú tienes en Cristo. Okay, the cherry on top. I like that. The cherry on top. Why is that important? Right. Porque eso es importante para que las visitas que vengan y nos ven a nosotros, nos ven adorando, nos ven gozando, nos ven brincando si es necesario. They're like, man, ¿qué tiene esa gente? I want some of that. Okay? Okay? Para que sea, the gospel is contagious. And we need to live it like it's contagious. Okay? Cuando tú no quieres contagiar a nadie, ¿qué tú haces? You stay home. You don't breathe on anybody. It's like, well, yeah, if you got the flu, stay home. Pero, okay, but if the gospel should be the other way around. You want to share this, you want it to be contagious. This is different a the bugs that we deal with in the okay? Entonces, cuando dice porque why is somebody going to ask you about the hope that you have? ¿Por qué alguien te va a preguntar de la esperanza que tú tienes como creyente? Porque estás todo amopado allí en la esquina con una cara de ciruela, porque lo estás demostrando. Porque dice, thank you, porque ven la diferencia en ti. En ese hay algo especial en él, ¿ok? Entonces él dice, pero cuando vengan y te pregunten, be ready.
What's one of the military always ready? Doesn't one of the military have that motto, always ready? No, that's sempre, always faithful, semper fi. Yeah, I got it mixed up. Sorry, never mind. Okay, siempre is it the Coast Guard carried? I don't know. Look it up. One of them is always be ready. Okay, I think so. Okay, estén siempre preparados para dar una explicación. Okay, ahora. Nos encanta el 15 y se nos olvida el 16. Siempre estamos listos para decir, cuando viene alguien, unfortunately, estamos listos para decirle cosas y para decirle que tienes que cambiar tu vida, que tienes que hacer esto, que lo que estás haciendo está malo, que lo estás haciendo. And what does Peter say in verse 16, Marilyn? Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzadas al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. ¿Viste? ¿Cómo? Yes, ma'am. Ten cuidado, pero háganlo. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Con humildad y respeto. Humildad en ti mismo y en respeto a la otra persona. No diciendo que eres humilde. No, sí. ¿Cómo es que tú dices? No, eso es un dicho. Que es lo único que tú tienes, que cuando lo sabes que lo tienes, lo pierdes. Sí, pero tú dices, si siempre tienes que estar diciendo a la gente que eres humilde, no eres humilde. Ok. Yo no soy humilde. Okay. Te lo creo. Tony's trying to reverse psychology right there, Jack. Okay. So, con humildad personal y con respeto a la otra persona. Okay. And we get jammed up on that. Se nos olvida esa parte. Especialmente cuando vemos a alguien que está viviendo, con que tenemos un encuentro con una persona que no está viviendo una vida que sabemos que la persona no está viviendo una vida de acuerdo a las Escrituras. Y pensamos que nos podemos montar en el high horse y juzgar. Acuérdense que cuando en Mateo 28 Jesús nos llamó a ser testigos, no jueces. Okay. Y me seréis testigos, no juzgar a nadie. That's very important in the areas, eso es bien importante en las áreas que estamos orando y pidiéndole a Dios sabiduría para entrar a ministrar. Cuando estamos in the situations that we're carrying, where we're looking at the coastal choices and we're going, es siempre tener eso en conciencia, todo, ¿no? Lo uso como un ejemplo, I'm not being specific. Eso es un ejemplo because it's right here, it's for us, okay? Que tenemos que tener bien mucho cuidado en siempre, en tratar a todos con respeto y con más respeto a aquellos con quien estamos en desacuerdo. ¿Ok? A mí nunca se me olvida que una vez yo estuve, cuando trabajaba en muchacho, y conocí un señor, salt of the earth, un señor de Sudamérica, tremenda persona. He used to give me rides to the bus station, que yo empecé a trabajar en high school y me llevaba a la estación de la guagua para coger. Y él empezamos a hablar y nos conocíamos y almorzábamos. We built a relationship. Y pues en el proceso descubrimos, tú sabes que yo estaba en una iglesia pentecostal y él era católico romano. Y en una de las conversaciones yo fui muy irrespetuoso a su forma de creer. Y él me miró y como con todo el respeto y me dijo, yo siempre te he tratado a ti con el respeto máximo. ¿Por qué tú piensas que tú me puedes faltar el respeto a mí? Yeah.
because I didn't agree with something. En ignorancia, pero tenemos que tener cuidado. ¿Ok? ¿Por dónde vamos? 1 Corinthians 9, 22, 23. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles hacia Cristo. Si con todos trato de encontrar algo en común, y así puedo llevarlos a Cristo. Hago todo para proclamar la buena noticia y participar de sus bendiciones. This is a powerful verse for una de las cosas que vamos a estar haciendo en la próxima semana, que aludí a eso en una de las clases, que desarrollar el testimonio, tu propio testimonio en 2 minutos, la capacidad. Okay. Porque una de las herramientas con quien tú puedes encontrar comunalidad con alguien es decir, cuando la persona te dice, a mí me pasó esto, y tú puedas decirle, fíjate, a mí me pasó lo mismo, pero gracias a Dios aquí estoy. No, eso no es nada. A mí me pasó esto. Sí, we shouldn't do that. Yeah, eso no es nada. Eso no es nada. Tú llegas a saber. Después se convierte en Y completamente diferente. Yeah. No respeta lo que... Cuando estoy débil, cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos. ¿Qué Pablo está diciendo? Que me voy I'm going to join their sin. I'm going to join No, what is he saying? I'm going to show compassion. Voy a demostrar empatía con lo que ellos están viviendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el deseo es cumplir con la gran comisión de llevar los débiles hacia Cristo. ¿Ok? Y trato de encontrar con todos algo en común. That's tough. Porque a veces como cristianos como creyentes nos gusta montarnos en nuestro high horse de moral high ground y de superioridad moral y de superioridad intelectual y todas esas cosas. Eso no es lo que está. No, al contrario, buscar algo en común. Find a way to connect. Yeah. Say that we could get on their level to see them eye to eye, not sin per se, but Yes. on their level. Yeah. And right, good. Don't disregard. Yeah, don't disregard, and that is a good way of putting it, of going down on the level. Deli can tell you this. Deli deals with the students all the time. Una de las cosas que te dicen a ti cuando tú estás bregando con niños pequeños y están en una situación con un niño y el niño está pasando por una situación de trauma o ha sido herido, ¿qué te dicen? Que no te pares a ellos, bájate y mira a los ojos a su nivel. Eye to eye. That's right. Eye to eye. Why can't that apply to grown-ups? You know? Okay. I was going to say something like that. You got it. I heard that. Okay, entiende. Es encontrar la comunidad porque nos podemos llevar a Cristo. El viernes por la noche cuando tuvimos el servicio aquí a esa familia y yo le dije a Marilyn cuando llegué a casa que tuvimos el servicio funeral, si para más nadie, para aquella la nenita de 5 años. Porque ella viene es like, so how do I know Jesus? You know, and I get down to her level, and I noticed algo. Que la nena no lo notó, pero cuando yo me bajé, la mamá que estaba allí hizo como, oh wait, that guy's the pastor, look how he's. Got to her level. Okay?
So the little girl didn't get what I was doing, even though lo que yo estaba tratando de hacer. And mind you, this happened organically, no es que yo estaba pensando. There was just, sentí algo con la, and that's how I do it. Con PJ lo hago y cuando, with any, okay? Pero cuando él estaba así, pero noté la reacción de la mamá. Okay? And this is something I've learned because with my boys, I didn't really do that. I'm doing this with, I think we got to treat people out there like they're our grandchildren, not our children. Because we're nicer to our grandchildren. Wiser. Okay. All right. So, porque como los abuelos diferentes. Okay. Es un amor diferente. ¿Por dónde? Es basado en la experiencia. Es basado en la experiencia. No es basado, ¡ay, no! Es la edad de tu la experiencia que tú has vivido, sabiendo que has hecho errores, no quieres repetirlo. So, no es que uno ama más ni nada, es la experiencia que uno tiene. Amén. Y a los 3 años, Peter Márquez no era tan chiquito como es TJ. ¿Tú entiendes? Porque yo no era tan vieja como él. Now I see ¿Por dónde vamos? Colosenses, ¿a quién le toca? Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y amables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Esos versos se aplican. How do I? I'm just going to say it. Okay. Eso se aplica en cómo tú te comportas en la oficina del doctor, en the cash register, en los registers en Walmart, en tu familia. Yeah, that's a good one. Say it, Tony. Yeah, how you treat the waitresses. On the phone. On the phone? Yeah. Oh yeah, on the phone is very easy because they don't see you. Yeah. Okay, somebody's not gonna like this. If you live in an apartment building, in an apartment complex, si tú vives en un edificio, si tú vives en un complejo donde otros edificios, donde tiene interacción con mucha gente todo el tiempo, ¿cuál es su opinión de ellos de ti? Que eres standoffish, que eres aloof, que le sales detrás para adelante al manager del edificio por cualquier tontería, que cuando todas estas cosas, porque estamos dando testimonio constantemente everywhere we go. I was a manager in Hoboken, and they told me the girl had a boyfriend in there. Yeah. And I said, he's got to move. I went with the police. He's got to move. No, nobody living here. And eventually, like the next day, they handcuffed the guy and took him out. Okay. So it's better to walk in the Yeah. light, right? Yeah. But reverse it. Es el concepto de que, ay, chico, estamos tan enfocados en predicar, en sacar la Biblia y darle la introducción y la conclusión con 3 puntos y predicar un mensaje constantemente, cuando la realidad del caso es que el mensaje más poderoso que damos diariamente es cómo nos comportamos y cómo vivimos. Silent sometimes. Sometimes it is silence. Okay? Listening. Yeah.
But it's and all of this is important. But you know, I mean, piénsalo. Llevas viviendo en el bloque donde tú estás y por 4 años vives ahí y pasas por el lado y le pasas por el lado al vecino y ni los mira ni los saluda, aunque seas cordial. Hey, good morning. Just a simple good morning. Pero cuando te ven and you just look the other way, how are you going to go back to them and invite them to church? And then you put a church sign on your yard. Oh, that's a good one, Karen. Okay? Jesus loves you. Come City Sanctuary, Easter at City Sanctuary. Okay, Marilyn dice, por favor no pongan el letrero. Okay, do you understand? You see what I'm saying here? Okay, because we are preaching constantly with our, not with our words, con nuestra postura. Y nuestras acciones, estamos constantemente predicando. Chacho, ¿no? Si esa persona es así, yo no quiero saber de la iglesia de esa gente. Un chorro de carne de puerco que no saludan a nadie. You have so much of that in you, or you got a lot of that? Oh, okay. Hermana Mirka se está confesando, santo. Okay, I know what you meant. I'm teasing you. I'm having fun with you. Okay, pero it's important. Es bien importante, especialmente cuando entremos que no vamos a llegar allá, pero cuando entremos en las lecciones en las diferentes estrategias y herramientas que para evangelizar, como les he dicho en otro tiempo, y estaba hablando con uno de los hermanos de la iglesia y yo les he dicho a ustedes que los conflictos y las discusiones y los contratiempos que hay en Downtown DeLand, que yo los había experimentado hace años, que había una iglesia allá on the other side of the truck route, y salían a evangelizar, pero salían y tú sabes, con los letreros arrepiéntete que te vas para el infierno, and it was just really hard, y eso creó un ambiente en que la gente no quería saber, and then you have, and estoy hablando con alguien, con unos hermanos de la iglesia, me dice, pastor, si usted va a Downtown DeLand el viernes por la tarde, it's worse now. Da miedo. He was telling me that there's one group lines up across the street and the other group signs across and they're yelling across at each other. Y a veces tienen que hasta llamar a la policía and stuff. He works there. He told me he's seen it a lot of times. Yeah. Where it used to be the bank, that Journey Church, what's the church that's there now? I don't know. It used to be a bank, there's a flower shop and then a bank. In that corner. Across the street is the Cristiano. And then diagonally on this one is the atheist group. The atheist. It's only one lady. Okay, but here's my point. Listen, yeah. 20, and I lost on the other. Okay, there was una señora estaba vestida con mucho rainbow y todo. Yes, but pero okay. los de acá estaban gritándole. Okay. Barbaridades. And then if you, yeah. Must have been a special occasion. Now, but here, let's turn this around for a second, okay? Let's turn this around for a second, okay? Si tú eres una persona que vas a trabajar, eres una persona de respeto, no tienes una relación con Dios, but you obey the four-way stops, you pay your taxes, you want to live life right, and you think, okay, I'm a fairly decent human being. Now, we want to take them to the understanding that being a fairly decent human being is not enough to ensure your salvation. You have to have a relationship. If that person goes out to work to a restaurant with his wife on Downtown DeLand and sees that,
And then one day we're running across with that person and we try to speak the gospel. What do you think is going to happen? Who is he going to associate us with? The other side. Right? So that's why we have to be there. Por eso it's a very big deal now en la gente que planifican estas cosas. Evangelismo estratégico. Es saber cómo tú vas. It's not just to evangelize, because we're clear. We have to evangelize. It's not an option. It's just, how are you going to do it where you're not going to push people away, but rather they're going to want to talk to you? You're going to create an environment that they want to talk to you. And you understand? These are the things that we are going to be working on and we're going to try and develop, okay? Formas estratégicas. Pero antes de llegar a las formas estratégicas, tú puedes tener todas las estrategias en el mundo. Y si eres ay, Dios mío, si eres un carne puerco, si eres un agallao, and you always have a sour puss, and you got that's a really Puerto Rican expression. I'll explain it to you. It's not as bad as it sounds. Okay, okay. The person that gets mad. A carne puerco is somebody that's always cranky and a sour puss. Okay, so okay, so that's, Karen is like, these Puerto Rican people are crazy. Okay, so, but entiende, it starts with your personality. It starts with your demeanor. When you aren't preaching, because your demeanor and your personality is preaching when no words are coming out of your mouth. Okay? I have a question and I know the answer, but I just want to know. I was sweeping the hallway, the neighbor next door comes out and I started talking to her and I asked her if she was a Christian, she had a Habla church español, she would padre. come to. Ajá. And she told me she had her own church, so I stopped right there, and I That's said, it. You What, can't- Gloria? You can't make them come to your church. No. You preach the word, and God is the one who's going to do the... Sí, no. Nosotros no estamos pescando. ¿Cuál es la expresión, Marilyn? No vamos a ir a pescar en otro charco. We're not looking to take other people from other churches. Okay. That's God forbid. Es el Okay. mismo, es el mismo. Sí, es el mismo. No podemos ir a pescar en otra iglesia, no podemos, es ir a pescar hombres que no están salvos. No es, Yeah. por eso te digo, cuando vienen gente y dicen que son de otra iglesia, yo no los llamo. Ellos tienen iglesia. Igual que le digo a ustedes, cuando hay una actividad, no inviten gente de otra iglesia, inviten amigos que necesiten de Dios. Claro. Porque eso no es evangelismo. Eso es robar. Eso es orgullo, presumir que tu iglesia es mejor que la de Dios. Robar de otra iglesia. Y lo es. Okay, so we're gonna dig into the methods later. We're gonna talk about more, but antes de llegar a los métodos, primero tenemos que entender que cuál es la fundación del método. Tú puedes tener todos los métodos en el mundo, pero si la fundación está tuerta, los métodos no van a funcionar. Okay, entonces la invitación. El punto 5, la invitación, el corazón del evangelio que compartimos. Al fin del discurso, what is it that we're trying to do? Que lleguen al conocimiento de las buenas nuevas de salvación. Que sean salvos. Thank you. That's what we're looking for. Okay? Que Isaías 5:1, because I want to move on to the next one so we can finish this section. Tienen sed, vengan al agua. No tienen dinero, vengan, reciban comida y coman. Vengan, reciban vino y leche sin cargo alguno. ¿Ok? Ven y compra sin dinero y sin precio. ¿Ok? Exacto. All right, la sección número 6. ¿Qué fue lo que dice en la primera página al final de Mateo 28, 19 y 20? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Y yo estoy con ustedes siempre. ¿Y qué dicen? ¿Y qué dice Hechos 1, 18? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes
So, esta es la promesa que tenemos de Dios, es que hay un poder que nos va a sostener cuando salimos a evangelizar. No vamos solos. Dios nos equipa, aunque debería decir eso, nosotros nos preparamos y Dios nos equipa. Porque tenemos que, what is that weird sound? Nosotros nos preparamos, que we educate ourselves, we develop ourselves, ¿ok? All right? So lo vemos, recibirán poder. Filipenses 4:13, la Reina Valeria dice, ¿cómo? Yo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Segunda de Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y volvemos a Mateo 28:20, que dice ¿qué? Y tengan por seguro esto. What's another expression? Take that to the bank. ¿Ok? Take it to the bank. Que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Ok?